Hola, hoy estamos aquí las Andreínas con una invitada súper especial, Claudia Cobreiro de Cobreiro Law. Ella es abogado y también tiene una compañía de título con la que nosotros trabajamos para hablar de una ley que está dando mucho, que está generando mucha controversia y es una ley que limita a ciertas nacionalidades como venezolanos, cubanos, de poder adquirir propiedades acá en la Florida. Bienvenida, Claudia, y gracias de antemano pues por brindarnos esta información valiosa que estoy segura que todos van a aprovechar. Gracias a ustedes, estoy muy contenta de estar con ustedes aquí hoy. Como dijo Andreina, este es un tema que es el tema del momento en el mundo de real estate y entonces esperamos poder abarcar algunas de las preguntas que nos están preguntando los clientes para poder aclarar un poquito más de qué significa esta ley y cómo va a afectar a nuestros clientes. O sea, primero que todo, pues esta ley entra en vigencia el 1 de julio, ¿no? Tenemos entendido. Correcto, Y es nada más específicamente a ciertos países que sí, afecta, correcto. que son más o menos. ¿Cuáles son los Son países? específicamente Cuba, Venezuela, Rusia, China, Corea del Norte y Irán. Son los países que están afectados por esta nueva ley. Es una ley estatal en el estado de la Florida, solamente afecta en este momento el territorio de la Florida y tiene ciertas limitaciones de personas que solamente tienen ciudadanía o residencia en esos países de hacer la compra de propiedad aquí en lo que es el estado de la Florida. Ok. Cuando hablamos también de este tema, leímos algunas noticias que se nos han cruzado, donde dicen que tienen dentro del territorio, si están cerca de lugares específicos, no pueden adquirir la propiedad, pero fuera de eso sí. O sea, más o menos, ¿cuáles son esos lugares? Porque tenemos entendido aeropuerto, bases Puertos. militares, pero hay otros, ¿no? Correcto, específicamente estamos hablando de puntos críticos. Por este momento le han hecho la definición a los puntos críticos de que sean plantas de procesamiento de agua, aeropuertos, estamos hablando de puertos también, estamos hablando también de bases militares y estábamos hablando de que cuando hacemos un mapa de, por ejemplo, el sur de la Florida, que es el área que más abarcamos, y miramos de los puntos que están dentro de un radio de 10 millas, de todos esos puntos críticos que han identificado hasta ahora, nos damos cuenta de que básicamente la mayoría del sur de la Florida está afectado. Hay otras partes de la Florida donde no necesariamente hay ese nivel de concentración de este tipo de puntos críticos en los cuales estamos viendo un poquito más de flexibilidad, pero al final del día en realidad en el sur de la Florida estamos bastante saturados con los puntos críticos que han identificado, pero eso no quiere decir de que en el futuro otros puntos críticos se puedan agregar a la lista o que puedan ser modificados de alguna manera. Claro. Y, por ejemplo, porque nosotros tenemos muchos clientes que tienen doble nacionalidad, es decir, clientes, por ejemplo, venezolanos que tienen pasaporte europeo. En este caso, ¿cómo se aplica esta ley para ellos? Hasta este momento es una ley muy nueva que va a tomar efecto, no ha tomado efecto y como pueden entender hay mucha confusión en lo que va a ser o no va a ser y me imagino que en lo que va pasando el tiempo obviamente las circunstancias mismas van a ir aclarando un poco más la situación, pero tenemos entendido de que las personas que viven en otro país y tienen residencia o nacionalidad en otro país que no sea uno de esos 6 de la lista que acabamos de aclarar, básicamente tienen la posibilidad de hacer la compra basado en esa nacionalidad. Es decir, un venezolano que tenga un pasaporte italiano y viva en Italia, de Correcto. repente no le aplica la ley porque él tiene residencia en otro país que no es Venezuela y tiene cómo demostrarlo, ¿no? Correcto. Una de las fuentes de las cuales estamos obteniendo información nos han aclarado de que lo que importa es el lugar de domicilio. Entonces, la inversa de lo que acabamos de explicar, de que si es un venezolano que tiene doble nacionalidad, pero vive en Venezuela, está cubierto por esta nueva ley. Y bueno, nos imaginamos que hay muchos países que están súper contrariados, enojados con el tema. ¿Hay alguna demanda? ¿Hay alguien que se ha pronunciado en contra de esta ley? Específicamente ya en el estado de la Florida se ha presentado una demanda de la China Ujú. en contra de esta nueva medida basado en las limitaciones que le causa a la población. Todavía está una demanda casi que acabada de presentar. Obviamente esta medida no se anunció hace mucho tiempo y vamos a tener que ver cuál es el transcurso de que tiene esa demanda, qué resultado puede tener. En un aspecto de ley constitucional para la ley de la Florida, básicamente el gobernador o el estado va a tener que comprobar de que estas limitaciones son necesarias para la seguridad de nuestro estado, del beneficio de nuestra población, algo así para justificar esas limitaciones. Obviamente,
Me imagino que tengan algún argumento preparado, no sé ya lo que determina un tribunal, pero definitivamente... Mientras tanto se define eso, pues tenemos que ajustarnos a la ley, ¿no? Y entre las preguntas que nos han llegado a nuestros clientes es qué pasa si registro una LLC con algún ciudadano de otro país, si compro a título de un familiar, un préstamo. Danos un poquito de un background de cómo pudiera hacer eso. Bueno, obviamente como abogada yo no le puedo recomendar a nadie de que asista a una persona que supuestamente no puede comprar una propiedad en los Estados Unidos, que les ayude a hacerlo de una manera de circunventar la ley. Ahora mismo la recomendación es que si ustedes quieren crear una compañía, créenla y compren antes del 1 de julio. Fuera de eso no podemos dar otra recomendación. En realidad todavía no entendemos muy bien esos detalles de la ley, pero se supone de que eso ayudaría a cumplir el propósito que la ley está tratando de impedir. Claro. Entonces, por esa razón, hacer una compañía con... No se escapa de que... No, porque la compañía en cierto modo sería también venezolana, hablando de ellos. Exacto, o 30% venezolana o lo que sea, dependiendo de la distribución de los dueños de la compañía. Nosotros somos nuestras compañías, ¿entiendes? Entonces creo que por ese ángulo no necesariamente va a ser una manera de efectivamente evitar esta legislación. La compra a nombre de otros familiares o a lo mejor amigos de que tengan ciudadanía o residencia, obviamente eso es una opción si ese familiar está dispuesto, pero viene con un número de problemas que no tienen nada que ver con la ley, sino... uno no tiene control de la propiedad si no está a nombre de uno. El día de mañana, ¿quién comprueba de que uno es el dueño y no la otra persona? Si a esa persona le sucede algo, los herederos van a cooperar con usted de la misma manera que la persona iba a cooperar con usted. Igual, también cuando estás financiando un préstamo, no te lo hacen a nombre de otra persona y siendo responsable otro del préstamo. Correcto. Entonces, es como varias... Sí, si es una compra con un financiamiento, esa opción queda completamente fuera de la mesa por esa razón de que la persona que es la responsable por el préstamo tiene que aparecer en el título de la propiedad. Claro. Y, por ejemplo, tenemos muchos clientes también que ya tienen propiedades acá. ¿Qué pasa con los que ya tienen propiedades acá? O, por ejemplo, clientes que están residiendo acá, tienen un estatus legal, es decir, TPS, asilo político, no son de ciudadanos. Exacto, pero son de estos países, cubanos, venezolanos. La ley que ha contemplado para ellos, o sea, ¿qué sabes de eso? La primera parte de la pregunta, ¿qué sucede con las personas que ya tienen propiedad? Por el momento no sucede nada, no hay una limitación retroactiva, casi ninguna ley nueva puede tener ese tipo de efectos retroactivos, entonces las personas que ya tienen propiedad, felicidades, estamos bien. Sin embargo, a partir de que tome efecto esta ley, va a haber algún proceso para registrar una propiedad en la cual una persona de estos países ya es dueña, para entonces tener algún tipo de registro y algún tipo de contabilidad, no sé, de las personas quiénes son, dónde están las propiedades. El formulario que supuestamente van a dar para hacer ese proceso no lo han todavía, exacto, no han circulado cuál va a ser el formulario, qué información van a pedir, no tenemos idea. Pero hasta ahora sí sabemos de que antes de enero 31 del 2024 esa registración tiene que estar completada y las personas que no hagan esa registración para esa fecha, entonces pueden tener consecuencias financieras, económicas, una multa de $1,000 por día en contra de esa propiedad. Obviamente estamos hablando ley de real estate, un lien en contra de la propiedad, algo así obviamente para motivar a las personas que sigan el dictamen de la ley. Y eventualmente a través de eso mismo ya se ha dicho de que puede llegar al momento de perder la propiedad o embargar la propiedad a raíz de ese mismo link que nos imagino que es el que van a correr. La regulación. La segunda parte de esa misma pregunta. Las personas que están aquí con algún estatus legal tienen un estatus legal. Siempre y cuando tengan un estatus legal, tengo entendido de que no van a tener ningún problema. El problema es las personas que no residen aquí, volviendo al domicilio, que es el que va a contar. No puede ser un inmigrante que no tenga ningún estatus legal, pero las personas que normalmente están esperando TPS o que tienen algún tipo de asilo, tienen un estatus legal esperando la resolución del caso y por esa razón tengo entendido que no tienen ningún problema para comprar. Excelente. Bueno, ¿alguna otra recomendación que puedas darnos para todas estas personas que tienen inquietudes con este tema? Las personas que tienen la habilidad de hacer el cierre antes del 1 de julio, las personas que ya están bajo contrato para una propiedad que va a cerrar después del 1 de julio, aceleren ese cierre, hablen con su prestamista, hablen con
Si no necesitan un prestamista, mejor todavía. Hablen con su realtor, hablen con su asesor de las propiedades para saber entonces cuál es la mejor estrategia de hacer. Sí, sean diligentes con la transacción para que no retrasen, porque un día puede hacerles una gran diferencia. Correcto. Entonces, ponerse en contacto con las personas que los puedan ayudar a cumplir esa meta antes de este tiempo que tenemos. No sabemos si esa va a ser la fecha en realidad, si vamos a aplazar la fecha más atrás en este mes. A lo mejor dicen no va a ser julio, va a ser agosto, pero ¿por qué arriesgarse, verdad? Especialmente si las personas ya tienen el capital y ya están listos para comprar, no tienen ningún tipo de atraso por un prestamista. Este es el momento. No sabemos si esto va a mantenerse en efecto, no vamos a saber el resultado de esta demanda, entonces es el momento de tomar acción en realidad. Tenemos 30 días empezando, Empezando con el tiempo justito. Exacto, hay que moverse, pero fuera de eso, las personas que están bajo contrato, asegurarse de que estén trabajando con un equipo que los pueda llevar igual a la mesa de cierre antes de esa fecha. Otra de las cosas que hemos hablado, hay mucha incertidumbre porque nuevamente no sabemos todavía. Tenemos la información preliminar, pero no tenemos todavía, tenemos la teoría, pero no la práctica. ¿Qué sucede con los realtors cuando asisten a un cliente que está haciendo ese tipo de compra? No solo el que está ayudando a comprar, pero un realtor que pueda representar a un vendedor que le vende a alguien que no nos damos cuenta que está cubierto o que está incumpliendo con esta regulación. Lo mismo sucede con todas las personas que son parte de una transacción de un cierre. Yo me pregunto, ¿y cómo yo sé ahora? Le tengo que pedir toda la información tan personal. Durante un cierre se comparte mucha información personal, pero no siempre a ese nivel. Entonces, ¿qué eso va a significar para nosotros como los profesionales que están involucrados en una transacción? Todavía no sabemos. Me imagino que van a empezar a llegar las regulaciones o cada una de nuestras asociaciones profesionales que nos dicen a nosotros cómo comportarnos en ciertas circunstancias. Me imagino que van a empezar a llegar los reglamentos, las compañías de títulos que hacen los cierres, que reciben fondos internacionales en algunas circunstancias, como yo o cuáles las cosas que yo puedo y no puedo hacer o que me van a indicar o no me van a indicar de que la persona en realidad no es un candidato para una compra. Bueno, la verdad es que hay muchísimo de qué hablar. Yo creo que esto va a merecer inclusive una segunda entrevista, y cabe destacar que nosotras, las andreínas, nos encanta trabajar contigo, Claudia. Gracias. Aparte de que tiene su compañía de título, ella es abogado. Recuerden que nosotros como asesores inmobiliarios no podemos dar ningún tipo de consejo legal. Entonces nos apoyamos en profesionales como tú, que tienen experiencia, el conocimiento, bueno, para brindar siempre el mejor servicio, estar informados. Yo creo que lo más importante, señores, es estar informados, ¿no? Sobre todo en cuanto a leyes, pues para que entonces cualquier transacción, ¿verdad?, en la que estemos el equipo involucrado tenga éxito, ¿no? No hayan contratiempos durante la transacción que generen más estrés del normal. Exactamente. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por estar acá. Pronto, cuando ya tengas más información, vamos a organizar otra entrevista para que nos adelantes cuáles cambios hubo. Así mismo, nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias.